permitir hacer reflexiones finales, que vuelva a insistir en el hilo conductor central que yo quiero transmitir en esta reforma. Y es que la cuestión docente hay que abordarla considerando el paradigma del lifelong learning. Y por tanto, aplicarlo a la cuestión docente para abordar el verdadero lifelong teacher's education. Esta posición que nosotros mantenemos de ser docente a lo largo de la vida y que de alguna manera lo que supone es entender que hay que trenzar todos los aspectos de la vida. Este lifelong teacher education, ¿qué supone? Supone una política integral desde la administración educativa que atienda al menos a los siguientes aspectos de la cuestión. 1. ¿Cómo se accede a la formación? 2. ¿Cómo hacer que esa formación se diseñe por competencias y, por supuesto, en el máximo nivel universitario? 3. ¿Cómo hacer que esa formación sea para el desempeño de una profesión y que, por tanto, cuente con elementos disciplinares, con elementos pedagógicos y con elementos de prácticas? ¿Cómo seleccionar una vez que se han titulado para ejercer la profesión? ¿Todos los que se titulan valen para ejercer la profesión? ¿Pueden o debieran? Sí, no, aquellos que no. ¿Qué podemos hacer con ellos? El tema de la inducción, el tema de los primeros años de profesor en un centro. El tema de la formación permanente, de tanta trascendencia. Y el tema de la formación directiva, así como la progresión en la carrera profesional. Estos son los temas fundamentales en este lifelong teacher education. ¿Cómo podemos abordarlos? Bueno, el acceso a la formación desde el punto de vista está claro. Hay que tratar de atraer a los mejores a las profesiones de la docencia. Y desde luego, el criterio no debe ser exclusivamente una nota en su carrera secundaria, en su trayectoria secundaria. Hay muchas más fórmulas, lo hemos aprendido en algunos países, hay entrevistas, hay cuestionarios de actitud, vocacionales, se puede saber si una persona no ha visto un niño en su vida o es una persona que ha estado motivado porque ha trabajado en grupos de parroquia o en grupos de ONGs con niños o en campamentos o voluntariado. Se puede saber. La cuestión de la formación por competencias. Para empezar, los propios formadores de los futuros docentes tienen que tener mucha experiencia docente y una capacitación específica en competencias. Tienen que trabajar las TICs, la interculturalidad, las lenguas, en países además bilingües como Paraguay, donde el castellano y el guaraní conviven. Este elemento, la interculturalidad, es crucial para generar cohesión social en todas las zonas del Estado, en todas las zonas del país. Las tecnologías, las prácticas significativas en buenos centros con buenos tutores. ¿Y cómo podemos abordar esa cuestión de la capacitación en competencias? ¿Qué competencias? Bueno, aquí nuestro grupo de investigación ha generado un modelo, el modelo 920 de capacitación por competencias, que voy a intentar mostrarles. Y que tiene que ver con una conceptualización de las competencias como un desempeño, es decir, como una acción que debe desarrollarse y que debe aplicarse a la realidad. Las competencias ponen en acción conocimientos, destrezas y actitudes para resolver situaciones. Por tanto, una competencia es un comportamiento observado, es un desempeño. En el modelo 920 que hemos alumbrado en nuestro grupo de investigación, hablamos de unas competencias que tienen en el desempeño su concepto central. Porque no se trata solo de saber, se trata de saber hacer y se trata de querer hacer eso que se sabe hacer. El problema para definir las competencias de los profesionales es ver cuáles son los escenarios en que están. Nuestro modelo 920 se basa en estos 9 escenarios. Escenario del conocimiento, del espacio virtual, del aula, del centro, de la familia, del contexto próximo, de la administración, de la sociedad y del profesor próximo. Hemos establecido estos 9 escenarios y para cada escenario
algunas competencias para el conocimiento, el dominio del saber disciplinar, psicopedagógico y aprendizaje permanente, para el espacio virtual el aprovechamiento tecnológico, para el aula la planificación, la gestión, la apreciación del progreso de los estudiantes, el cuidado del clima del aula, el acompañamiento y la inclusión de la diversidad. Para el centro, el trabajo en equipo, el liderazgo pedagógico, la participación institucional, la relación interpersonal y la optimización educativa. Para la familia, la relación familiar. Para el contexto del centro, la integración contextual del currículo. Para la administración educativa, la responsabilidad administrativa. Para la sociedad, la implicación social. Y para consigo mismo, el compromiso ético, personal y profesional. Este modelo ha sido ya validado, se ha aplicado en un proyecto piloto en la Comunidad de Extremadura y ahora estamos en la fase de intentar proporcionar al Ministerio de Educación un programa integral de validación de competencias individuales